En 6 meses de gestión, Pedro Castillo se ha visto envuelto en polémicas por sus designaciones y sus presuntos actos de corrupción. Un presidente que ha tenido 3 gabinetes en 6 meses por su falta de capacidad para escoger a las personas correctas. ¿Qué sucedería si vacan al presidente? ¿Se debería llamar a elecciones generales o simplemente convocar a elecciones presidenciales? La propuesta consiste en lo siguiente: establecer en el reglamento del Congreso una precisión que establezca que ante la vacancia del presidente y la renuncia de su vicepresidente, en caso que no haya presidente ni vicepresidente de manera permanente, entonces el presidente del Congreso debe convocar elecciones presidenciales de inmediato. Según el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, establece que por impedimento temporal o permanente del presidente, asume sus funciones el vicepresidente. Sin embargo, si éste renuncia a su cargo, es el presidente del Congreso quien debe convocar a elecciones. En ese caso, la presidenta del Congreso tiene que asumir la presidencia y convocar elecciones. Es cierto, como dices tú, que la Constitución no dice, quedándonos en el artículo 115, que las elecciones, qué tipo de elecciones, si son presidenciales o son generales, ¿no? Sin embargo, la norma no establece qué tipo de elecciones. Algunos expertos en materia constitucional apuntan a la Ley de Interpretación 27375 del artículo 115, que señala que en caso de vacancia al presidente y vicepresidente por impedimento permanente, no implica vacancia para el presidente del Congreso. Es decir, el Congreso continúa en sus funciones. Debería elegirse solo al presidente, y el presidente electo culmina el mandato, ¿no? Presidencial, ¿no? En el 2026, como así ocurriría de modo similar con el Congreso. Jorge Lasarte, abogado y fundador del movimiento Integridad, está proponiendo un proyecto al Parlamento para modificar el reglamento del Congreso de la República. Esta iniciativa tiene 2 particularidades. Primero, es que tiene rango de ley y segundo, no requiere ser promulgada por el presidente. Sin embargo, el presidente tiene la posibilidad de demandar esta ley ante el Tribunal Constitucional si considera que es inconstitucional. Así, será este organismo quien tenga la última palabra sobre este tema. El Tribunal Constitucional no es un organismo que absuelva consultas de la ciudadanía, es un organismo que resuelve demandas. Entonces, la única forma de llegar al Tribunal Constitucional es aprobando esta modificación al reglamento del Congreso, que el presidente de la República, si lo considera, solicite su inconstitucionalidad y presente la demanda para que el Tribunal Constitucional resuelva y decida qué tipo de elecciones corresponde convocar de una vez por todas. Una situación similar se vio cuando el Congreso vacó al lagarto Martín Vizcarra en noviembre del 2020. Sin embargo, en ese entonces, los parlamentarios ya estaban terminando funciones debido a que en pocos meses habría elecciones generales. Una situación que no sucede en la actualidad. El caso de Martín Vizcarra, cuando vacan a Martín Vizcarra y asume la presidencia del presidente Sagasti, la convocatoria a elecciones se da justo en el momento en que el mandato parlamentario estaba a punto de terminar. Entonces, en ese momento se producen elecciones generales porque correspondía llamar a elecciones del Congreso también. Lo mismo que ocurrió con Merino, solo que Merino ya era el presidente del Congreso en ese momento. Y ese artículo lo que busca es evitar un vacío de poder, ¿no? Que el Ejecutivo quede vaciado de poder, ¿no? Este aprendizaje presidencial nos está costando caro a todos los peruanos. Son los congresistas quienes deben tomar decisiones por el bien del país y no primar los beneficios personales. La pelota está en la cancha del Congreso.